Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Pues es la continuación de lo que hemos venido estudiando respecto a el libro de Levítico. Y bueno, pues nada más quiero comentar rápidamente acerca de lo que hemos venido comentando como un resumen para retomar la situación. Recordemos que Dios ordenó diversa clase de oblaciones y sacrificios. Las oblaciones obviamente son las ofrendas que eran comestibles acerca de granos de trigo, de cebada, harina, y de esa manera era como la gente se acercaba a ofrecer esos sacrificios u ofrendas. Esto era para al pueblo de Dios el perdón de sus ofensas, de sus pecados. Y aquí hay que tomar el punto muy claro de lo que hemos venido estudiando, de que si se ofrece todo eso con verdadera fe y obediencia, es como Dios acepta, obviamente, el sacrificio o la ofrenda. ¿Okay? También se designó a sacerdotes y levitas. Se les dijo cómo tenían que vestir sus atuendos, cuáles iban a ser sus oficios, cuáles iban a ser sus responsabilidades, cómo debería ser su conducta. Y es más, Dios determinó hasta qué porción de las ofrendas que se llevaban al tabernáculo debían tomar los sacerdotes quienes oficiaban en ese momento la liturgia para el perdón de los pecados. También vamos a ver cómo Dios señala las fiestas que debían ser observadas y en qué épocas. Eso ya lo comentamos, y declaró que por medio de los sacrificios y ceremonias era la paga del pecado, porque él determinó que esta paga era muerte para aquellos que pecaban, y que sin la sangre de un ser inocente, pues no habría perdón de pecados. Nosotros ya en el cristianismo aceptamos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, es la sangre de ese inocente Cordero de Dios que fue muerto para el perdón de nuestros pecados. Y así lo aceptamos nosotros, ¿ok? Entonces, fíjense cómo la situación de que la ofrenda de sacrificios era una ordenanza para la religión verdadera, o sea, para quienes llevaban a cabo ese acercamiento delante del Dios vivo y verdadero. Esto fue desde la caída del hombre hasta la venida de Cristo. ¿Ok? Obvio, tal parece que no había reglamentos muy detallados hasta que los israelitas estuvieron en el desierto. Y fue cuando el Señor les dio propiamente todas las ordenanzas por medio del siervo Moisés, allí en el monte de Sinaí. En la correcta ejecución de las ordenanzas levíticas, pues los misterios del mundo espiritual son representados, mis amados, por los objetos naturales correspondientes. En los ritos se exhiben sucesos futuros. Cada vez que los israelitas llevaban a cabo un rito, una celebración, pues simplemente venían a ser como un suceso futuro. Es lo que vendríamos a ver después ya en el cumplimiento en Cristo Jesús. Sin esto, todo el conjunto ceremonial perecería y simplemente no tendría sentido. De ahí vamos a ver que los que no podían ofrendar, pues un vacuno, un becerro, pues tenían que traer algo más pequeño, como una oveja o una cabra. Y los que no podían hacer eso, pues también eran aceptados por Dios con el solo hecho de traer una tórtola o un palomino. Todo eso ya lo vimos a través de la palabra, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, aquí hay un punto que debo de resaltar, que las criaturas escogidas para el sacrificio tenían que ser mansas, delicadas e inofensivas, para mostrar así también la inocencia y mansedumbre que hubo en nuestro Señor Jesucristo y que debe haber en cada uno de nosotros al ofrecernos ahora en sacrificio vivo. ¿Ok? Bueno, de allí nos vamos a que hemos visto todo tipo de ofrendas que se tenían que generar, y de esa manera pues llegamos a la condición del por qué Dios les habla, y hasta ahí fue donde nos quedamos el día de ayer,
en referencia al hecho de que no debían tomar alcohol. Allí en el capítulo 10, pues también hubo el relato de algo muy especial, el pecado y la muerte de dos personajes muy especiales, Nadab y Abiú. Ellos eran los hijos de Aarón. Después de Moisés y Aarón, quiero decirles que nadie tenía más probabilidades, fíjense bien, de ser honrado en todo el territorio de Israel que Nadab y Abiú. Y hay razón para pensar que ellos se llenaron de orgullo y que se encendieron con vino, se emborracharon. Entonces, mientras el pueblo estaba postrado delante del Señor, estaban adorando la presencia y la gloria de Dios, ellos entraron precipitadamente al tabernáculo para quemar incienso. Y aunque no en el momento indicado fue, ellos dos entraron a un lugar que solamente estaba permitido para que entrara una sola persona. O sea, los dos, por su borrachera seguramente, llegaron al lugar santísimo. Allí era el lugar que solamente una persona tenía que entrar, y era el sumo sacerdote, y en un tiempo específico, no en cualquier momento. Y llegaron a hacerle teóricamente el ofrecimiento, ¿verdad?, de incienso con un fuego que no fue tomado del altar. Pero entonces allí lo que sucede es que Dios toma pues propiamente la justicia, porque él había dicho que el alma que actuara presuntuosamente y con desdén acerca de la majestad y la justicia de Dios, esa alma irremediablemente moriría. Y murieron. Y aquí vemos cómo la paga del pecado pues vuelve a establecerse como la muerte. Ellos murieron en el acto mismo de su pecado. El pecado y el castigo de estos sacerdotes mostró la imperfección del sacerdocio desde su comienzo mismo, y que no podía ser resguardada del fuego de la ira de Dios, no siendo otra cosa que era el tipo del sacerdocio de Cristo. Solamente Jesucristo ejerció el sacerdocio perfecto, y por eso pues ahí empezamos a tener esa situación. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos que cada vez que nos acerquemos a Dios, cada vez que lo adoramos, pues ahora somos esos sacerdotes espirituales, mis amados. Ahora tenemos la gran bendición de que en la era de la gracia en la que vivimos, pues nosotros podemos llegar hasta el trono de la gracia, accesar a ese lugar santísimo con seguridad y con confianza, porque nuestro Señor Jesucristo hizo el sacrificio perfecto. Y a partir de ahí nosotros podemos llegar en cualquier momento. Dios ha abierto ese espacio, ese lugar santísimo, para que tú y yo podamos encontrar el pronto y oportuno socorro de nuestras vidas, cuando tenemos la necesidad de venir delante de Dios y adorarlo, derramarnos en su presencia. Y todo esto, mis amados hermanos, debe poner una condición de ver la gloria de Dios, la gracia de Dios. De aquí, bueno, pues ya se nos empieza a generar una condición muy particular en donde dice que estaba prohibido el uso del alcohol. En Levíticos 10, del 8 al 11. ¿Por qué? Porque justamente en ese sentido es que la gente deja su cabalidad, deja su integridad a un lado y hace cosas que no corresponden. En las cosas de Dios, mis amados, uno puede hacer las cosas mal o bien, pero cada determinación, cada acto que nosotros tengamos delante de Dios siempre va a traer un resultado y va a traer consecuencias. Obviamente, cuando nosotros hacemos lo correcto, Dios está contento, o si hacemos lo incorrecto, pues Dios se enciende en su ira. Nosotros debemos discernir ahora ya entre lo bueno, o sea, entre lo santo, y entre lo malo, o sea, lo profano. Lo santo es aquello que Dios da, ¿ok? Para que lo tengamos bien claro. Y lo profano es todo lo demás. Todo lo que no proviene de Dios es profano. Y eso a Dios no le gusta. Esto es el equivalente más o menos para la palabra extraño. Cuando dice la palabra de Dios que estos hombres, Nadab y Abiú, habían traído o levantado esa ofrenda que querían levantar con un fuego extraño,
es porque no provenía de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver también cómo Dios establece las reglas para comer comida santa, o sea, la comida kosher que pues los judíos acostumbran a comer, aunque bueno, desgraciadamente para ellos el día de hoy es increíblemente difícil encontrar verdaderamente comida que tenga una procedencia kosher, una verdadera comida kosher. ¿Por qué? Porque tiene reglamentaciones muy particulares. Imagínense desde cómo hacer la matanza de los animales, cómo permitir que los animales se desangren completamente, obviamente hacer destazar de una manera correcta a los animales y todo eso. Pues ahora lo único que vemos es que por la gran demanda que existe de alimento en nuestro planeta, pues ya las cosas se hacen a la carrera, rápidamente ya ni siquiera observan nada, y lo que verdaderamente importaba para la comida kosher era que debería de ser los sacerdotes los que tenían que llevar a cabo todo esa matanza. Prácticamente ellos tenían que ser los carniceros, por ejemplo, ¿no? Para la comida de carne. Entonces, Dios estableció unas instrucciones y vemos cómo Aarón no participa de esta condición. Esto probablemente viene justo después de lo que sucede con el incidente de sus hijos, de Nadab y Abiú, que ellos no habían podido culminar con esa ceremonia, y por lo tanto, pues Aarón como que ya no supo qué hacer. Esto era simplemente para llevar la iniquidad de la congregación delante de Dios, y esta es la razón para comer el resto del animal que no había sido mencionado antes. Recuerden que Dios les establecía exactamente qué piezas del animal tenían que ser quemadas delante de la presencia de Dios y qué piezas podían disponer los sacerdotes para su consumo. Y así es como Dios reglamentó esto. Recuerden que muchas veces los sacerdotes después ya hacían lo que querían. Le ofrecían a Dios el desperdicio propiamente, y ellos se quedaban con lo mejor de las porciones de ofrenda que llevaba la gente. Entonces, esto simplemente nos da a entender que probablemente Aarón y sus hijos no se sentían capaces de participar de una cosa tan importante por lo que ocurrió, por esa condición. Y bueno, después Aarón se disculpa delante de Moisés, y Moisés acepta esa excusa, y pues vienen a continuar con su caminar. A partir del capítulo 11 hasta el capítulo 15 se nos da las leyes de purificación. En esta sección se trata de las cosas de la vida diaria, mis amados, que tendrían su influencia sobre la pureza ceremonial. Ser santo significa algo, ¿no? Ser santo significa estar apartados para Dios, y no pueden estar en contacto de cosas que contaminan. Y aquí Dios establece esas leyes. Bueno, pues las leyes acerca de lo limpio entre los animales, o sea que se tenía que tomar a lo mejor de los animales para poder traerlos en sacrificio para el perdón de pecados. Obviamente se establece qué tipo de animales terrestres eran los permitidos, y dice que todos los animales que tenían la pezuña hendida, o sea, partida, y que rumiaran, esos estaban permitidos. Esto era por la estructura de sus estómagos, que digieren su alimento más completamente que otros. Los no permitidos eran, por ejemplo, el conejo, la liebre y el cerdo, que son animales que no tienen la condición de la pezuña hendida o partida, ¿ok? Los animales marinos permitidos eran los que tenían aletas y escamas, o sea, peces propiamente. No se permitía, ¿cómo se llama? Crustáceos, no se permitía, por ejemplo, la morena, que es una como serpiente de mar, eso no se permitía para ser sacrificado delante de Dios. Las aves no permitidas eran las aves de rapiña y las que se alimentan de carne, las carroñeras. Todos esos animales no estaban permitidos. Los insectos que no estaban permitidos eran
los que tenían alas y que caminaban en 4 patas. Los animales muertos tampoco estaban permitidos. En este caso, el contacto con el animal muerto constituía a la persona que tocaba ese animal, ese cadáver, como un ente inmundo, y así se lo declaraba. Y había otro tipo de animales que se consideraban inmundos, mis amados. Entonces, el contacto con los cuerpos de animales ya muertos antes del sacrificio no estaba permitido porque se consideraba inmundicia, y solamente podían tocar a los animales justamente cuando estaban siendo sacrificados. Obviamente esos animales pasaban a ser muertos, pero en ese entendido era que sí estaba permitido todavía tocar ese tipo de animales. Y bueno, todo el capítulo 11 pues se explaya en lo que se dice en toda esta situación. Y el resumen de esta sección, aunque estas leyes detallan la existencia diaria del pueblo de Dios, pues también tienen un propósito espiritual. No solamente era para que ellos tuvieran que hacer y como un activismo, sino que hay un propósito espiritual en todo esto. El propósito espiritual al llevar esas ofrendas delante de Dios era estar en comunión con Dios, y eso debería ser diario y continuamente. Es lo que nosotros ahora, ¿verdad?, buscamos con nuestro sacrificio vivo al presentarnos cuando Dios hace estas santas convocaciones, ¿no? No hay ni una parte de nuestra vida diaria que sea tan insignificante donde no sea necesaria hacer la voluntad de Dios, mis amados. Nosotros tenemos que ver que para Dios todo le interesa de nuestras vidas, y por lo tanto, pues no pensemos nosotros que algo que podamos estar haciendo, por insignificante que nos parezca, no es necesario hacerlo conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Santificación, o la palabra santificación, no se consigue por el contacto continuo de objetos o con objetos santos. No, es a través de un estilo de vida que implica evitar aquello que es profano, o sea, de lo que no viene de Dios y de lo que Dios pronuncia como abominación. ¿Ok? Toda la idolatría para Dios es abominación, por ejemplo. Entonces nosotros venimos a santificarnos no solo por estar en contacto con los objetos materiales que de alguna manera fueron presentados delante de Dios y consagrados, sino más bien es el estilo de vida el que nos lleva a vivir en un estado de santidad. Y nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y de esa manera decidirnos actuar, vivir conforme a lo que viene de Dios. ¿Okay? El mismo Dios que liberó al pueblo de Israel de Egipto y que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte, puede darnos el poder necesario para conseguir y seguir una vida de santidad dentro de todo lo que hacemos, y sobre todo dentro de la iglesia de la cual nuestro Señor Jesucristo es la cabeza. ¿Ok? El pueblo de Dios debe ser visto por el mundo como distinto en su forma de vida, en su estilo de vida. Eso es lo que nos convierte verdaderamente en santos, mis amados. Que nosotros vengamos a ser la sal y la luz de la tierra, que nosotros verdaderamente demos un testimonio de que Cristo vive en nuestras vidas, y que por lo tanto, ¿verdad?, nosotros estamos buscando ser libres de la contaminación profana que este mundo da. ¿Ok? Eso es para lo cual nosotros ahora, pues así como los judíos iban y ofrecían sacrificios continuos y constantes, pues ahora nosotros continua y constantemente ofrezcámonos en un sacrificio vivo, acepto, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así lo dice Romanos 12:1, mis amados. Después viene en el capítulo 12 las leyes de purificación de la mujer después de haber dado a luz. Este capítulo pues podría también caer dentro de la sección del capítulo 15 acerca de lo de las secreciones, de cuando una persona tenía alguna secreción, ya sea de sangre o de algún otro fluido corporal. Porque
Obviamente, tener hijos es seguir lo dicho por Dios, según Génesis 1:28, a la ordenanza de multiplicarnos. Nosotros debemos considerar que los niños son un regalo de Dios, según el Salmo 127:3, que los niños son una bendición de Dios, según el Salmo 128:3. Y aquí se nos da el tiempo de purificación después de haber nacido un varón. Y esto era de 7 días, ¿verdad?, en que a la mujer se le consideraba inmunda por las secreciones que todavía seguía generando después del parto. Ya el día octavo se circuncidaba al niño, ¿verdad?, y se continuaba con 33 días más de purificación. Esto genera una cuarentena, 33 días de purificación, más los 7 días en donde se consideraba inmunda, pues dan el total de 40 días. Esa es una cuarentena propia para una mujer que da a luz a un varón. El tiempo de purificación después de haber nacido una niña es el doble. Y las leyes de purificación acerca de enfermedades del cuerpo, o sea, como por ejemplo la lepra, pues viene de una palabra que puede significar una multiplicidad de enfermedades de la piel. Quiero decirles que la lepra en aquellos tiempos no era tanto una lepra propiamente física. Sí había de alguna manera manifestaciones en la piel que le daban a entender a la persona que estaba en una condición diferente de sanidad, que estaba enferma. Pero realmente para nosotros ahora debemos de considerarlo como una lepra espiritual, como nosotros venimos a ser manchados por el pecado. Y de eso es de lo que Dios nos limpia, ¿ok? Aquí es a donde está la clave de todo esto acerca de las leyes respecto a la lepra. Tú y yo ahora venimos a ser limpios por el poder de la sangre de Cristo. En aquellos tiempos solamente Dios podía perdonar, y Dios es el único que puede perdonar el pecado para poder hacer a una persona limpia de toda su condición. ¿Ok? Eh, Aquí se nos narra acerca, ya en el capítulo 13 completo, acerca del diagnóstico y del tratamiento que debía darse a cierto tipo de manifestaciones en la piel. Miren, no estamos hablando de una serie de tradiciones que adoptaron de otro tipo de pueblos, como mucha gente dice. No, aquí estamos hablando de lo que Dios estableció específicamente para su pueblo, para el pueblo de Israel. Cuando se sospechaba, por ejemplo, de la enfermedad, ¿qué tenían que hacer? Tenían que llegar a ser examinados por el sacerdote, y él veía cómo estaba en ese momento la condición de esa persona. Si encontraba una llaga profunda, lo declaraba inmundo, y de inmediato era titulado como leproso, como inmundo, y tenía que ser sacado del poblado. Lo tenían que exiliar a un área específica donde estaba junto con otros leprosos. Si el examen del sacerdote resultaba en una herida superficial, pues lo metía en cuarentena hasta ver cómo se desarrollaba esa herida. Este examen del sacerdote, por ejemplo, podía determinar si no había avance en la cuarentena, lo sometía después a la declaración de que era inmundo. Si había de alguna manera una mejora, pues esta persona tenía que lavar todas sus prendas, lavarse completamente, y podía ser declarado limpio. Si veía el sacerdote un avance ya directo de la enfermedad, de inmediato lo sacaban del pueblo, pero de inmediato. Por ejemplo, se nos narran acerca de casos claros de lepra, y cuando sucedía eso, en automático se tenían que presentar delante del sacerdote, y si se declaraba inmundo se le encerraba y después se le expulsaba del pueblo. Cuando había casos específicos de manchas blancas en todo el cuerpo, donde el sacerdote determinaba que esas manchas no eran profundas, se le consideraba limpio. Solamente tenía que asearse correctamente y no había problema. Pero si veía el sacerdote en esas manchas blancas que había aparición de carne viva, de inmediato se le consideraba inmundo.
y de esa manera era expulsado. Si se pasa la llaga, ¿verdad? En donde se presentara al sacerdote, simplemente lo consideraban limpio, si no veían ninguna alteración adicional. Había también casos de diversos tipos de sanidad que se presentaban. Cuando de repente alguien veía que su condición cambiaba y regresaba al sacerdote y se presentaban delante de él y veía si esa condición todavía seguía la laceración profunda, se le seguía considerando inmundo. Si veían que era más superficial, se metía en cuarentena. Y si veían que seguía empeorando, pues otra vez era inmundo. Y así sucesivamente. Entonces, si se mantenía la condición durante 40 días y se veía que solamente era una mancha, que fuera por otro tipo de situaciones, ya sea por el sol o por un lunar o por alguna situación en particular que no representaba una enfermedad, se le consideraba limpio y se dejaba salir. En caso de quemaduras, también había leyes especiales. En caso de llagas en la cabeza o en la barba, se determinaba qué situación vivía. En caso de manchas blancas, en el caso de la pérdida del pelo, cuando les daba alopecia y veían que eso de repente lo asociaban con, con una posible lepra. Y de esa manera tenían que hacer los sacerdotes un estudio correcto de la persona para ser considerada o no leprosa. Ahora bien, el leproso, ya cuando era considerado, cuando era ya declarado leproso, mis amados, debería vestirse con vestidos rasgados y caminar diciendo leproso, leproso, y tenía que vivir fuera del campamento. De esta manera se evitaría ser un problema para su propia familia y para la sociedad. Y obvio que lo marcaban de una manera increíble. Estaba separado del pueblo de Dios. En ese momento él no pertenecía legalmente al pueblo de Dios. Vemos también que hay leyes acerca de la vestimenta infectada con lepra. El punto principal es que lo santo no puede tener contacto con lo inmundo, tanto en lo espiritual como en lo físico. En la vida cristiana, mis amados, debemos ser y ver lo mismo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que hasta los pensamientos pueden declararnos inmundos delante de Dios. ¿Recuerdan a nuestro Señor Jesucristo cuando hizo la observación de que aquel que simplemente en sus pensamientos deseara a la mujer del prójimo estaba cometiendo adulterio? Nosotros tenemos que evitar todo ese tipo de pensamientos. Ese tipo de pensamientos los tenemos que atar y llevar cautivos hasta la obediencia a Cristo. Amén. Y de esta manera, pues ser limpios y no tener problemas delante de Dios. ¿Cómo podían ser limpios en aquel momento? Fíjense bien, el momento de ser pronunciado limpio era uno de mucha importancia para la persona que había sido declarada inmunda. Significaba que podía participar de nuevo con la congregación en la adoración a Dios. O sea, lo volvían a reintegrar a la sociedad. Además, podía volver a tener comunión con su familia. Y esta maravilla se demuestra por medio de las ceremonias de limpieza. Una vez que hacían una ceremonia de limpieza, un rito de limpieza, después de eso venían nuevamente a ser examinados por el médico y si después de esa condición se demostraba limpieza, se tenía que ver la limpieza física del paciente, tenían que traer su ofrenda al altar y tenía que ser la santificación con sangre. Y ahora, pues Dios ya podía oírlos, hacer obras para esa persona y caminar con esa persona. ¿Por qué? Porque técnicamente ya había quitado de su condición la inmundicia. Y recuerden que Dios ama al pecador, pero no convive con el pecado. Si todavía esa persona seguía en pecado, pues obviamente Dios no caminaría con él. Así lo establece. Había situaciones de pacientes pobres, económicamente hablando, y tenían que hacer también su ritual
obviamente hasta donde sus capacidades económicas lo permitían, y de esa manera podían también ser declarados limpios. Aquí no había acepción de personas, mis amados, como nunca la ha habido delante de Dios. Dios considera la condición de cada uno de nosotros y acepta nuestra realidad, y Él nos permite acercarnos nuevamente después de esa limpieza espiritual. Cuando llegan a la condición de Canaán, o llegaran a la condición de entrar a Canaán, habría posiblemente casas infectadas, y de esa manera pues tenían que avisarle al sacerdote, desocupar esa casa, raspar completamente la casa, dejarla en cuarentena y checar si seguía infectada, y declaraban que esa casa era inmunda porque esa infección no podía haber sido erradicada, pues tenían que derribar esa casa, tirarla completamente y reedificar si hubieran querido, pero si no, pues se quedaba derrumbada y ahí se quedaba. Si había desaparecido la lepra de esa casa, pues simplemente tenía que ser purificada conforme a los ritos de purificación, lavada completamente y permitir que esa casa quedara completamente limpia. Después vienen las leyes de purificación en caso de las secreciones del cuerpo. Este es todo el capítulo 15, mis amados, y era de higiene personal. Por ejemplo, se atiende del versículo 1 al 15 acerca de las secreciones crónicas en el hombre. Si tenían flujo de semen, era inmundo, y todo lo que provenía o lo que venía en contacto con esa persona, pues la convertía en inmunda. También había la posibilidad de purificación. Simplemente, si no era crónica ese flujo de semen, pues se aseaba correctamente, se lavaba, se hacía el rito del lavamiento y después se traería una ofrenda delante de Dios. También se ve las secreciones normales y temporales en el hombre. Si hay secreción, pues simplemente se lavaría y sería declarado inmundo hasta la noche. Esto es lo que Dios declaró. Todo lo que tenía también en contacto con esta persona simplemente se lavaría, pero también se declararía inmunda hasta la noche. Las secreciones normales y temporales de la mujer, del versículo 19 al 24. Ella debía apartarse por 7 días. Cualquiera que viniera en contacto con ella se le consideraría inmundo hasta la noche. Y el hombre que durmiere con ella sería inmundo por 7 días. No podía tener contacto con más nadie. En las secreciones crónicas en la mujer, mis amados, del versículo 25 al 30 del capítulo 15, dice que sería inmundo por 7 días después de que el flujo termine, y tendría que traer una ofrenda delante de Dios para ser redimida de esa condición. Y en resumen, pues aclara el propósito de todas estas prácticas. El propósito de todas estas prácticas, mis amados hermanos, lo declara entre el versículo 31 y 33 del capítulo 15, era para que la sociedad se mantuviera en una condición de santidad, de pureza y de salud, que era lo que también Dios estaba buscando. ¿Por qué? Porque el ser humano, desgraciadamente, está siempre, por su mala tendencia, a practicar malas acciones. Y muchas ocasiones, por ejemplo, a las mujeres se las tomaba aún en sus periodos de menstruación, y está ahora ya científicamente comprobado del por qué Dios prohíbe las relaciones sexuales en ese periodo y desde ese tiempo. Imagínense que ni siquiera sabían científicamente del por qué Dios estaba prohibiendo mantener relaciones sexuales así. Bueno, lo declara y lo pone de esa manera porque ahora se ha comprobado que cuando la mujer está en su periodo menstrual, el cuello del útero se dilata de una manera en que cuando hay relaciones sexuales, el hombre puede provocarle una infección severa, porque como está abierto el cuello del útero, todas las secreciones del varón, y si no está correctamente aseado y puede transmitirle una infección,
se va directamente hasta el útero y eso les causa muchos problemas a las mujeres, al grado de que puede provocarles hasta un cáncer. Y tristemente vemos ahora cómo en nuestra sociedad pues está diseminado el cáncer uterino precisamente porque viene arrastrándose ya desde hace mucho tiempo que se dejó de observar este tipo de leyes y vemos la conducta del ser humano desviada en que ha traído ya una situación en que ahora ya no nada más es porque la persona tuvo o no relaciones sexuales en esa condición, sino que ahora ya también viene en la parte genética, porque a lo mejor sus ancestros tuvieron ese tipo de manifestaciones y prácticas y eso se vino acarreando genéticamente hasta el día de ahora. Recordemos que el cáncer es pues multifactorial, que no tiene un factor muy de específico, pero algo de lo que sí podemos decir que puede suceder cuando una persona acarrea esa maldición generacional, pues es debidamente a esto, mis amados. Entonces, el propósito de estas prácticas, de estas leyes, es para mantener al pueblo físicamente sano y, sobre todo, espiritualmente sano. Amén. Bueno, en el capítulo 16 es el capítulo central prácticamente de todo el libro de Levítico. Los capítulos anteriores, o sea, hasta el capítulo 15, trataron acerca de los diferentes sacrificios y las condiciones bajo las cuales los judíos tenían que traer sus ofrendas. ¿Ok? El énfasis de todo esto se centra en la provisión por las necesidades personales de cada persona. Pero a partir del capítulo 16, el enfoque estará en la expiación por toda la inmundicia y el pecado involuntario de toda la nación de Israel. O sea, hasta el capítulo 15 era la situación personal del pecado de cada una de las personas, ¿ok? Ya a partir del capítulo 16 se nos narra la condición de todo lo que sucedía en el pueblo de Israel. Si el hombre quiere tener comunión con el Creador, quiere ser santo, pues él también debe serlo. O sea, Dios es santo. Y si tú y yo queremos tener una comunión correcta con Dios, pues tenemos que ser santos, buscar nuestra santificación día a día. Y la única forma de lograr esta santificación en esta realidad es a través de la expiación. Esa expiación pues tenía que ser de la manera en que Dios la estableció para poder tener reconciliación con el hombre. La gloria sea para el Señor porque para nosotros en esta actualidad, en la era de la gracia en la que vivimos en Cristo Jesús, pues esa expiación fue perfectamente realizada por nuestro Señor Jesucristo y por eso trae reconciliación a nuestra vida con Él. ¿Ok? Entonces, allí aplica perfectamente bien la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículos 17 y 18, en donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, estas son hechas nuevas por el poder de Dios, quien nos llamó a reconciliación. Obviamente, Cristo cumplió con toda la demanda que Dios estableció desde Levítico, desde aquellos tiempos en los que los judíos se tenían que presentar delante de Dios para expiar el pecado del pueblo. Cristo lo hizo por ti y por mí. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Bueno, en esto el capítulo 16 se nos enseña cómo era la preparación del sacerdote, cómo el sacerdote se tenía que preparar para poder ofrecer un sacrificio tan grande como el de la expiación por todo el pueblo. El sacerdote había de pasar el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo únicamente en el día de la expiación. No podía pasar en cualquier otro día como Juan por su casa, no. Solamente en ciertas condiciones tenía que pasar. Tenía que haberse purificado, bueno, ahorita lo vamos a ver, y esto era para que no muriera, mis amados. Debía entrar con los animales de sacrificio y con las vestiduras santas, con esas vestiduras que Dios ordenó, con las cuales podía vestirse y debía vestirse el sacerdote para poder entrar hasta ese lugar.
los dos machos cabríos que tenía que presentar. Uno para expiación y el otro para Azazael, que era en donde se determinaba que todo el pecado del pueblo recaía en ese macho cabrío y después era enviado hacia el desierto. Y ahí ya se iban los pecados, ¿ok? Después tenía que verse acerca de las ofrendas por el pecado. El sacerdote tenía que ofrecer por sí mismo primero. De hecho, Jesús no tuvo que hacer esto. ¿Por qué? Porque él no pecó. Jesucristo no tenía que ofrecer ningún sacrificio, ninguna ofrenda por el pecado de él mismo. Pero todos los sacerdotes humanos sí lo tenían que hacer. ¿Por qué? Porque eran personas pecadoras también. ¿Ah? Después, este sacerdote ofrecía el macho cabrío primero, obviamente por la expiación, por el pueblo en general. El sumo sacerdote entraba solamente al lugar santísimo, él y nadie más. Jesús, fíjense bien, también estaba solo cuando hizo expiación por nosotros. ¿Se recuerdan cuando ya estaba en la cruz del Calvario? Aun cuando había personas a su alrededor, él se encontraba completamente solo, llevando todos nuestros pecados para pagar la deuda que nosotros teníamos delante de Dios. Una vez que pasaba todo esto, mis amados hermanos, tenían que ver la condición de las ceremonias de purificación y el establecimiento del día como día de expiación. Aquí se nos narra perfectamente bien todo lo que tenían que hacerse. Y por último, mis amados hermanos, pues les quiero generar una lección práctica. ¿Cómo podemos visualizar toda esta parte del libro de Levíticos prácticamente para nosotros en esta actualidad? Recordemos que todo esto pues dejó de ser. Ya no se necesita más sacrificio animal. Ya no existen más sacrificios de animales. Tenemos el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que ahora nos permite entrar con seguridad y confianza al trono de la gracia. Ya no existe más un sumo sacerdote humano. Jesús es el sumo sacerdote perfecto y eterno. Amén. Eso es lo que nos debe de quedar como una lección práctica de todo esto que hemos estudiado. Ya no existe más la inmundicia física, sino solamente la inmundicia espiritual. O sea, esa lepra, ¿verdad?, que antaño era prácticamente incurable, pues ahora nos damos cuenta de que solamente quedó en una condición espiritual. Debemos mantenernos ustedes y yo limpios de toda inmundicia espiritual, o sea, limpios de pecado. Esa es la realidad que tenemos que vivir. Les voy a pasar un esquema de cómo era el sacrificio por el pecado, un resumen, para que lo puedan comprender un poco mejor. Desgraciadamente los tiempos son tan cortos que no podría estar atendiendo prácticamente versículo por versículo, que nos da mucha luz para poder estudiar más a profundidad todo esto. Pero les voy a pasar un cuadro en donde dice el sacrificio por el pecado. Toda esta ceremonia de sacrificios, mis amados, así lo dice el cuadro, ustedes lo van a tener, demuestra la seriedad con que deberíamos mirar el pecado. Existen tres verdades sumamente importantes al respecto. En primer lugar, Dios aborrece el pecado. En segundo lugar, todos pecamos. Y en tercer lugar, el pecado nos conduce a la muerte. Vemos cómo el pueblo de Israel debía demostrar en ellos mismos la santidad de Dios. En el día de la expiación les daba un nuevo comienzo cada año y nadie era exento de la necesidad de participar del sistema de sacrificios. Los judíos todos tenían que participar, pobres, ricos, todo mundo tenía que participar de eso. De hecho, hasta el sumo sacerdote. Tanto el sumo sacerdote como el ciudadano común cometían pecados, mis amados, y por ende necesitaban de la expiación de sus faltas. Hasta los mismos elementos del tabernáculo no escapaban de ser contagiados por lo inmundo. Y aquí es donde encontramos la esencia del sacrificio. Primero, ninguno puede restituir o expiar por su propio pecado.
siempre hace falta la sangre de un sustituto. Eso también lo podemos ver en Hebreos 9:22. Por eso, ustedes y yo nunca podríamos alcanzar, ¿verdad?, con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia sangre, es más, restituir nuestra condición delante de Dios o expiar nuestro pecado. Es por eso que fue necesario a nuestro Señor Jesucristo como sustituto de nuestras vidas para poder tener la bendición de el perdón de nuestros pecados. ¿Ok? 2. En la mente de Dios, todo esto miraba hacia adelante. Todo lo que se generó en el Antiguo Testamento, en la mente de Dios solo miraba hacia adelante cuando un representante humano sufriría por el pecado del mundo. Eso lo declaró en Isaías 53:6. ¿Y quién fue ese representante humano que sufriría por nuestros pecados? Pues justamente, como dice Juan 1:29, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Fíjense cómo lo que pasó en el Antiguo Testamento viene a ser cabalmente representado y puesto en orden en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3. Esto era necesario porque la sangre de animales no podían quitar el pecado. Solamente la sangre de un ser perfecto, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, podía realizar el perfecto sacrificio. Punto número 4. Solamente Dios, manifestado en la persona de Cristo, podía reconciliar al mundo consigo mismo. Eso lo leemos en 2 Corintios 5:19. Punto número 5. La sangre es la vida de la carne. Así lo dice Levíticos 17:11. Y es por medio de la sangre de Cristo que recibimos el perdón, la redención, la justificación, la paz espiritual y la santificación. Fíjense bien, punto número 6. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó por la mitad, indicando que desde ese momento en adelante la humanidad estaba viviendo la nueva era, la era cristiana, la era de la gracia. El antiguo pacto fue cumplido y por lo tanto se dejó sin efecto. Cristo, en su sangre, había inaugurado el nuevo pacto. Esto demuestra que todo lo anterior era solamente una sombra de lo que había de venir. Punto número 7. El paso a la presencia del lugar santísimo, pues ahora ha sido abierto, como ya lo dijimos, por medio de la sangre de Cristo. Punto número 8. Y ahora Jesús actúa como el gran sumo sacerdote del pueblo de Dios. Y el cristiano, tú y yo, miramos hacia atrás a esos eventos en el Calvario como la gran ocasión del perdón, de la reconciliación y de la bendición para nuestras vidas. Y el punto número 9, pues Jesús continúa como nuestro sumo sacerdote que ofreció el sacrificio supremo en sí mismo. Amén. Eso es lo que tenemos que comprender ya en toda la magnitud. Les voy a tener que dejar el día de hoy que leer todo el libro de Levíticos para que se lo avienten desde el capítulo 1 hasta el capítulo 27 para que mañana sigamos con toda esta información. Esto es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a darle gracias a Dios por lo que